El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en la cuarta parte de esta serie, La bendición de Dios. Y usted ya ha aprendido por qué a veces en tu vida no eres bendecido, como el por qué sí lo eres. Y hemos aprendido secretos importantísimos. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Todos venimos a este mundo con 5 sentidos. Pero en realidad en el mundo espiritual tenemos 7 sentidos. Tú y yo en el mundo natural venimos con 5 sentidos. Eso ya lo vimos o lo hemos empezado a ver en otra serie que se llama El oído espiritual. Pero espiritualmente hablando, tú y yo venimos a este mundo es con 7 sentidos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, el único sentido útil es el del oído. Solo cuando nacemos es que se activan los restantes. Esto indica que lo primero a desarrollar en nosotros es el oído, que en el mundo espiritual se llama oído espiritual, o también se le conoce como entendimiento. Proverbios 22, versículo 17 al 9. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. El proverbista está diciendo que debemos inclinar el oído. Pregunto, ¿en qué momento usted inclina el oído? Cuando no oyes bien. Entonces, ¿inclinas el oído para qué? Para poder oír bien. Y el proverbista dice aquí: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. La bendición de Dios viene por el entendimiento. Sin eso no hay bendición. Escúcheme, se lo vuelvo a repetir. La bendición de Dios viene por el entendimiento. Si tú no tienes entendimiento, no puedes estar en bendición. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. Mire lo que dice. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, estaba falto de entendimiento. No había quien le enseñara. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope, que es quien habla aquí con Felipe, estaba leyendo las escrituras, pero no las entendía. Tenía oídos, pero no podía oír las escrituras. ¿Por falta de qué? De entendimiento, de oído espiritual. Por eso le rogó a Felipe que fuera su maestro. Hechos 8, pero ahora miremos el versículo 35. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando dice que le anunció, es que se sentaron a estudiar. Los teólogos dicen que lo más probable es que Felipe, el apóstol, pasó junto con el etíope por lo menos una semana.
enseñándole el Evangelio. El Evangelio no se enseña en una hora. Entonces el apóstol Felipe se tomó su tiempo para enseñarle y abrirle ¿qué? Los oídos espirituales. ¿Cuál fue el resultado? Como resultado, el etíope se bautizó y comenzó su vida en el camino del Señor. Mire esto, versículo 36 al 39. Y yendo por el camino, si ve, pasaron varios días juntos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo más probable es que ya Felipe le había enseñado sobre el bautismo. Lo más probable. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Miren, este etíope, cuando usted lee los versículos anteriores, no era cualquier etíope. Era servidor del gobierno. Era un hombre importante. Porque para andar en sus propios carros, sus propias carrozas, era una persona adinerada. Entonces dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, el etíope. ¿Y qué pasó? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿qué sucedió? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió ¿cómo? Siguió gozoso por el camino. Interesante. Cuando tú te dejas guiar por un maestro, tu entendimiento de la palabra del Señor se abre. Lo primero que vas a sentir es gozo. Y no va a querer otra cosa sino eso. Hay muchos cristianos tristes y atribulados por falta de maestros que les ayuden a abrir el entendimiento y a entender que la Biblia fue escrita en parábolas. Ese es su lenguaje. Por eso el gozo y la paz, que son frutos del Espíritu, últimamente escasean en algunos cristianos. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Mire, a partir de aquí le voy a probar por qué he venido diciendo hace mucho tiempo que la Biblia es parabólica. Se lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Por qué la Biblia, yo digo y he dicho siempre, es parabólica? Porque fue escrita en parábolas. Eso significa que cada nombre, cada número, cada lugar, cada lo que sea, tiene su significado, tiene su revelación. ¿Estamos listos? Voy. Dice Oseas 12:10. Aquí está hablando Dios. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Por medio de quién? Ok, ¿qué está diciendo Dios? Que por medio de los profetas Él habla en parábolas. ¿Vamos bien? Ok. Mire esta pregunta. ¿Quién está hablando aquí? Dios es el que está hablando. O sea, Dios es el que está diciendo todo lo que dijeron los profetas, lo dijeron en parábolas. Aquí viene una pregunta, mire esto. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Y esos 5 primeros libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. ¿Quién los escribió? Moisés. Y viene otra pregunta. ¿Qué era Moisés?
era un profeta. Y se lo voy a mostrar. No, Moisés era pastor porque guió al pueblo de Dios por el desierto. También. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí está hablando de Moisés. Entonces Moisés era profeta, ¿sí o no? ¿Y cuántos libros escribió? 5. Los primeros 5 del libro de la Biblia. Entonces, si Moisés era profeta y fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿el Pentateuco fue escrito en qué? En parábolas. Entonces, cada nombre, cada número, cada nombre propio de persona, de ciudad, de lugar, que está en esos 5 libros, tiene un significado. Tiene una revelación. ¿Y quiénes logran entenderlo? Los que tengan entendimiento, los que tengan abierto el oído espiritual, los que tengan un maestro a su lado que les enseñe. Otra pregunta: ¿quién era David? ¿Quién era David? Un rey. ¿Quién más? Salmista. ¿Qué más? Profeta. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 30. Le estoy mostrando con la Biblia por qué la Biblia es parabólica. Hechos 2, del 29 al 30, dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un... ¿Sí ve lo que dice la Biblia? Profeta. Y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Entonces David era... Ok. Aquí viene otra pregunta. ¿De quién está hablando este texto? De David. Este texto está hablando de David como profeta. Entonces, si David era profeta y escribió el libro de los Salmos, ¿los Salmos fue escrito en qué? ¿Ven? ¿Vamos bien? Y eso apenas estamos con el Antiguo Testamento. Entonces Moisés era profeta, entonces el Pentateuco fue escrito en parábolas. David era profeta, entonces el libro de los Salmos fue escrito en parábolas. Salomón también era profeta. Según el Salmo 72, que el Salmo 72 es un salmo mesiánico. Entonces, eso significa que Proverbios que escribió Salomón, Eclesiastés que escribió Salomón, Cantar de los Cantares que escribió Salomón, ¿fue escrito en qué? Parábolas. Pero Samuel era otro profeta. ¿Qué libros escribió Samuel? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, libro de los jueces. Entonces, todos esos libros fueron escritos en... ¿Cómo la ve? Y después de esos libros, en el Antiguo Testamento se encuentran los libros de los profetas mayores y luego encuentran los libros de los profetas menores, como el libro de Isaías, el libro de Jeremías, Daniel, Malaquías, etc. Y estos eran profetas. Entonces, todos esos libros fueron escritos también ¿en qué? Entonces, podemos resolver que el Antiguo Testamento fue escrito en parábolas. Wow. ¿Sí ve por qué necesitas de un maestro que habla el entendimiento y te enseñe? Pero eso es solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, miremos algo del Nuevo Testamento.
Jesús también era profeta. Y Jesús usaba ese lenguaje. Solo hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba. Entonces, ¿dónde narra la historia de Jesús? En los evangelios. En los evangelios está la historia de Jesús. Jesús era profeta. Ahí habló en parábolas. Entonces los evangelios fueron escritos ¿en qué? ¿Sí ven? En parábolas. ¿Vamos bien? Marcos 4, 33 al 34. Mire lo que dice. Muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraban todo. Y si continuamos mirando el Nuevo Testamento, podemos llegar hasta Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Cuál era el oficio de Juan? Apóstol y profeta. Entonces vemos que, mis amados, su Biblia es parabólica. Quedó plop, ¿no? Jesús predicó sobre el reino de Dios. Ese fue su mensaje, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí viene una pregunta. ¿El evangelio qué lenguaje trae? Parabólico, porque fue dado en parábolas. Incluso el Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, él era profeta y apóstol. La Biblia dice que somos olor fragante para Dios. Ojo con esto. Amárrese el segundo cinturón, porque lo que yo vengo hablando desde el año pasado, hoy es tiempo de aprobárselo en la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos olor fragante para Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15. Dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. ¿Sí ve? Entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Qué está diciendo el texto? Que tú y yo somos aroma fragante de Cristo, que tú y yo tenemos olor fragante. Somos olor fragante. Somos un olor, espiritualmente hablando. ¿Listo? Pero estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente nosotros tenemos un olor. Lo dice 2 de Corintios 2:15. Ahora, ¿qué significa la palabra olor? Mira esto. Conocimiento. La palabra olor significa conocimiento. 2 de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra olor? Conocimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿qué significa la palabra unción? Conocimiento. ¿Qué significa la palabra conocimiento? Olor. Eso significa que una persona ungida es la que tiene conocimiento.
Ush, mire cómo echó fuera demonios. Qué unción la que tienen. Eso no es bíblico. Uy, esa palabra que aprendió, uy, lo que aprendió, qué unción la que tiene. Está correcto. Porque unción es conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con las personas a las que van, oran por alguien, se sana de su enfermedad, van, reprenden demonios y se sujetan? ¿Qué pasa con esa persona? Ahí está obrando, está actuando sus dones. No la unción, sus dones. Pero hay muchos cristianos, por eso es que hay muchos cristianos sin la bendición de Dios. Porque no tienen quien les enseñe. No tienen quien les enseñe el lenguaje parabólico de la Biblia. Y están sin conocimiento, es decir, sin unción. Por eso es que hay muchos cristianos sin bendición. Porque están sin entendimiento. Entonces, cuando se enfrentan a muchos problemas, no saben cómo combatirlos, cómo defenderse. Hasta sus hijos también viven sin la bendición de Dios. Oseas 4:6. Mire lo que dice. Ya aprendimos. ¿Qué significa conocimiento? Unción. ¿Y qué es conocimiento? Olor. Ahora mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Unción. ¡Wow! ¿Sí está viendo? Se lo vuelvo a repetir. Espiritualmente todos tenemos un olor. Espiritualmente olor significa conocimiento. Espiritualmente conocimiento significa unción. Entonces aquí el texto está dando la clave del por qué hay muchos cristianos en derrota. Se lo voy a volver a leer. Solo esa partecita se la voy a leer. Aunque lo voy a leer todo, obvio. Mi pueblo, ¿cuántos somos el pueblo de Dios? Amén. Entonces está hablándote a ti. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí ve? ¿Por cuánto? ¿Desechaste el conocimiento? ¿Cuál es la consecuencia? Yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la consecuencia? También yo me olvidaré de tus hijos. Wow, esto es serio. Yo tengo sí o sí que obligarme a conocer a Dios. Yo sí o sí tengo que obligarme a estudiar la palabra, que alguien me la enseñe. Así no sea por mí, al menos por mis hijos. Porque si no, mis hijos van a luchar, cuando estén grandes, van a luchar con áreas de su vida que no van a poder salir de ahí. ¿Sí lo está leyendo, cierto? Yo no me lo estoy inventando. Es más, es la Reina Valera del 60, ni siquiera es otra versión. Y se lo voy a leer despacito. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Mentira. Si tú conocieras a Dios, entonces tu entendimiento te llevaría a otro nivel de bendición. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el lugar para adquirir el conocimiento de Dios? ¿Cuál es el lugar para adquirir el conocimiento de Dios? La iglesia, mi hermano. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Y eso es serio. También yo me olvidaré
¿Usted sabe qué es que Dios se olvide de nuestros hijos? Entonces, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por lo menos hágalo por tus hijos. Por lo menos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.